Bienvenido al curso de Microsoft Teams. Mi nombre es Santiago Cienciuri y soy parte del equipo de ingeniería aquí en Microsoft dando soporte al grupo de experiencia de cliente de Microsoft Teams. Después de la sesión, usted podrá comunicarse fácilmente con sus compañeros de trabajo, ahorrar tiempo mientras trabaja y colabora en Teams y ver cómo el trabajo en equipo y los proyectos se pueden gestionar en un espacio centralizado. Hoy en día es probable que en su rol usted reciba mucha información, ya sea que esté chateando, llamando o colaborando con otras personas, o tal vez esté reunido con su equipo o utilizando aplicaciones específicas para administrar sus procesos de negocio. Todo está disperso en diferentes ventanas y plataformas, por lo que hoy está saltando de una ventana a otra para realizar la siguiente acción que necesita completar. En Teams puede hacer todas esas cosas en un espacio, incluso integrar las aplicaciones que no son de Microsoft que pueda estar usando para completar procesos de negocio. Así que puede llamar, chatear, compartir y colaborar en un solo espacio. Incluso puede configurar ese espacio para satisfacer las necesidades de un grupo específico. Hoy repasará tres escenarios de trabajo para ayudarle a ver cómo Teams puede ser usado en situaciones comunes. Empecemos con conectar a la gente. Tomemos a Grady como ejemplo. Está en ventas y viaja con bastante frecuencia. Sin embargo, necesita reunirse y charlar con su equipo de ventas, revisar y editar documentos sin importar dónde se encuentre. Ya sea que está corriendo en un aeropuerto o arriba de un Uber para visitar un cliente, su trabajo todavía tiene que ser realizado. De acuerdo. Vamos a abrir la ventana de Microsoft Teams. Arriba a la derecha podemos encontrar en la foto de perfil el menú donde voy a poder cambiar la imagen de mi perfil, poder establecer mi estado de presencia y también poder definir un mensaje de estado para que otras personas de la organización puedan ver. Por otro lado, aquí tengo la barra de búsqueda que la utilizaremos para poder buscar gente o también para poder buscar un contenido que estemos necesitando. Luego tenemos el icono de crear nuevo chat. Desde aquí podré crear un chat con una persona o con varias que luego veremos a continuación. Luego tenemos la barra lateral. En la barra lateral voy a poder ir cambiando en las diferentes funciones que Microsoft Teams ofrece, ya sea que necesite ver la actividad, donde se encuentran las notificaciones que yo tengo pendientes de leer. Voy a poder ir a chat para ver todas las conversaciones que tengo con diferentes colaboradores dentro de mi organización. Puedo ir a equipos y canales para poder colaborar allí también, ver mi calendario, realizar llamadas o simplemente acceder a mis archivos que están alojados en OneDrive. Luego tengo el área de contenido. El área de contenido, en este caso, puedo ver todos los chats a los que yo soy miembro o que han tenido alguna actividad reciente. Finalmente, el área central, voy a poder ver el contenido del chat. En este caso, estoy viendo un contenido de una conversación que tuvimos con este usuario. Como pueden ver, ya ha habido algunas interacciones en esta conversación. Entonces, lo que quiero remarcar son un par de factores. Fíjense que una de las cosas que podemos tener para las conversaciones es tener diferentes tipos de reacciones, ¿sí? Como también podemos enviar GIF, podemos mandar emojis o podemos mandar diferentes adhesivos, más que nada para poder hacer más divertido la forma de trabajar a través de esta herramienta. No solamente eso es lo que nos permite Teams, también podemos enviar archivos que van a figurar como se ve en este caso un archivo de Word. Luego veremos las opciones que tenemos a la hora de trabajar este tipo de archivos. Pero también podemos ver que podemos recibir este tipo de mensajes con un poco de texto enriquecido, donde en este caso me dan ciertas indicaciones para completar una acción y también me sugieren visitar un sitio web. Yo podría desde aquí responder al mensaje o bien, si lo considerase, desde estos iconos podría hacer una videollamada con esta persona o, si por alguna razón no puedo tener una videollamada, simplemente puedo hacer una llamada. ¿Sí? Vamos ahora a agregar, vamos a crear un nuevo chat con una persona. Hacemos clic en el icono nuevo chat, buscamos la persona. Fíjense que Teams, al estar conectado con Active Directory, con solo empezar a escribir el nombre de la persona, me va a traer, me va a sugerir a alguien. Vamos a dejar la reunión con Diego y en este caso lo vamos a saludar. ¿Sí? Una cosa que incorpora Teams también es la posibilidad de mencionar, ¿sí?, a la gente. En este caso lo saludo a Diego a través de una mención, está aquí, y supongamos que a Diego necesito pedirle que nos ayude con el onboarding de una persona nueva. Entonces, al igual que antes, fíjense que tengo el icono de videollamada, el icono de llamada, y acá a la derecha tengo un icono que es para poder agregar personas a esta conversación.
Vamos a agregar a alguien. Vamos a agregar a Miriam. Vamos a saludar a ambos. ¿Sí? Y acá ya se generó un chat con Diego y con Miriam, donde vamos a poder los tres intercambiar información, tener una conversación, intercambiar archivos y demás. Ahora bien, yo lo que quiero es poder identificar rápidamente este chat en mi lista de chat frecuente, entonces podría renombrarlo. Entonces podría ponerle de nombre Miriam Onboarding. De esta forma lo puedo encontrar fácilmente en mi lista de chats. Ahora bien, vamos a ir a un chat que yo ya tengo. Fíjense, acá tengo un chat. Si bien no tiene muchas interacciones, hay cierto historial. Y quiero hacer hincapié justamente en ese punto. En Teams todos los chats son persistentes. Entonces, no importa desde qué equipo o desde qué aplicación ingrese a mi cuenta de Teams, yo siempre voy a ver el chat y su historial. Eso es un factor importante a tener en cuenta. ¿Qué sucede? Como el chat es persistente, también tenemos otra funcionalidad más que va a aparecer a la hora de querer agregar a alguien nuevo a un chat. Fíjense yo tengo una conversación con 6 participantes que se llama Camera Projects in Chat y quiero sumar un séptimo participante. Entonces, apretamos el icono de agregar un participante, como mostré anteriormente, y vamos a escribir el nombre. Como está conectado con Active Directory, automáticamente me va a sugerir una persona. Y ahora bien, como mencioné que el chat es persistente, Teams me va a ofrecer 3 opciones. Cuando Lidia se sube a este chat, ¿qué va a hacer Teams? Le va a mostrar el chat que ya aconteció, le va a mostrar un par de días que nosotros podemos especificar o le va a mostrar todo el historial. Eso lo decimos nosotros. En este caso yo voy a incluir todo el historial del chat para Lidia una vez que forma parte de este equipo, de este chat, perdón. Ahí está. Fíjense que acá ya figura que yo agregué el chat y en este caso si Lidia abre esta conversación va a ser capaz de ver todo, todo el historial. Así como hemos visto, Grady puede realizar su trabajo esté donde esté desde la aplicación de Microsoft Teams, pero también puede conectar chats uno a uno o en grupo o acceder a archivos e incluso editar desde su teléfono, como también unirse de reuniones y videoconferencias sin importar dónde se encuentra. Como mencioné anteriormente, la experiencia de Teams es la misma independientemente de la aplicación o desde el dispositivo que estemos ingresando, ya sea desde una aplicación web, ya sea desde un celular, desde la aplicación de escritorio o bien desde una tablet. Como puedes ver, ya que Teams proporciona chat persistente, siempre es contextual para cualquier persona que necesite ponerse al día. Tal vez porque la organización está distribuida globalmente o alguien está de vacaciones o viajando por alguna otra razón, todavía puedes tener chat privados uno a uno y grupales y puedes divertirte mientras estás en ellos. Así que echemos un vistazo a cómo Teams puede ayudar con la gestión de proyectos y grupos de trabajo. Sally está en el área de marketing y ella y su equipo están lanzando un evento al final del trimestre. Tiene varias personas ayudándola y tendrá que administrar este proyecto reuniéndose semanalmente, asignando y trasteando tareas, colaborando en documentos y logrando un cronograma general. Veamos cómo Sally puede hacer esto en Teams. Bueno, aquí estamos viendo como la lista de chats como mostré anteriormente. Ahora vamos a cambiar a la lista de equipos y canales. Fíjense, en este caso, nosotros tenemos la lista de equipos y canales. Vamos a entrar al canal Go-to-Market Plan asociado a este escenario que estamos presentando. Y la principal diferencia que vamos a ver aquí es, a diferencia de los chats, en un canal las conversaciones se agrupan por tópico. ¿Sí? Mantiene un mismo hilo en la cadena de respuestas. Entonces, fíjense en este caso. Tenemos Johnny, que posteó un mensaje, finalizó un review con un equipo, y fíjense que la gente le responde directamente a Johnny en una misma cadena. Yo podría también responder, y fíjense que la respuesta está en el mismo thread, en el mismo hilo, ¿sí? O dentro del mismo tópico donde se inició Johnny. Entonces esa es la principal diferencia en cómo se manejan las conversaciones dentro de un chat, como mostré anteriormente, y dentro de un canal
que se encuentra alocado en un equipo. Los canales se crean de acuerdo a los subequipos que pueda haber en un equipo de colaboración. Convengamos, cuando manejamos un proyecto, hay diferentes miembros dentro del proyecto y cada subequipo dentro de un proyecto necesita tener su espacio de colaboración. Para eso, nosotros posicionamos los canales. Ahora bien, habíamos dicho que Sally necesita poder reunirse con frecuencia semanalmente. Aquí, presionando este icono que vemos acá abajo, podemos iniciar una llamada con la gente que forma parte de este equipo para poder tener una reunión. La ventaja es que cuando tengamos esa reunión, incluso la podemos grabar y esa reunión grabada luego figurará, aparecerá, mejor dicho, ¿sí? Como parte de esta conversación. Perdón. Aquí podemos ver que ya hay reuniones calendarizadas. Esto quiere decir, todos los lunes y miércoles a las 15 existe esta reunión y yo podría sumarme desde aquí para poder participar a la misma. Por otro lado, también existe una aplicación que se llama Planner, que estamos abriendo en este momento, que es una aplicación donde yo puedo generar tareas, asignarlas y luego traquear el avance de las mismas. Esto se logra a través de aplicaciones que ya están integradas en Microsoft Teams y en pestañas, como vemos acá arriba, y podemos darle cierta personalización al canal para poder agregar aplicaciones que hagan sentido al equipo de trabajo. En este caso tenemos un planner, también tenemos la posibilidad de ir cargando archivos. Fíjense, todos los archivos que han colaborado en este canal figuran aquí listados. Yo puedo abrir uno, vamos a abrir por ejemplo este archivo de Word. Teams me va a renderizar para que yo pueda ver este archivo de Word de acá tranquilamente, pero también me va a dar la opción de editarlo de tres formas diferentes. Puedo editarlo de Teams sin necesidad de salir, puedo editarlo desde el Word que tengo instalado en mi, en mi computadora, o bien puedo usar Word Online. Lo importante es, independiente de las tres opciones, de cualquiera de las tres opciones que yo elija, voy a estar editando la misma fuente, el mismo origen. Es decir, con esto evito tener que descargar el archivo, editarlo local y volverlo a subir. De esta forma podemos, todos los miembros del equipo, crear y editar un archivo o una presentación, asegurando que no se va a perder información si estamos descargando, enviándola por correo y demás. Como pueden ver, Teams centraliza realmente el grupo de trabajo de Sally y su trabajo para crear un espacio de trabajo eficiente y completo. Fueron capaces de asistir a reuniones de sincronización semanal, acceder y colaborar en archivos y aplicaciones, y realizar un seguimiento de las conversaciones en el mismo hilo. Cualquier persona que haya perdido una semana de trabajo todavía podría acceder a la grabación de la reunión y a las notas contenidas en el canal. Organizado y accesible, esto hace que la gestión de un proyecto sea muy ágil. Hasta ahora hemos visto algunas opciones muy sólidas de cómo es Microsoft Teams, pero hay más. Teams es extensible y capaz de asegurarse que tener todas las herramientas que necesita para gestionar sus procesos internos de negocio. Echemos un vistazo a cómo. Aquí tenemos a Derek. Es un ingeniero y él es responsable de compartir los resultados de las pruebas con los suyos y obtener comentarios. Tendrá que crear un espacio que permita varias aplicaciones como OneNote y Planner, y tendrá que colaborar en un archivo de Excel. Pero lo más importante es que tendrá que incorporar funcionalidad adicional. Vamos a ver cómo se hace. Como mencionamos anteriormente, estamos en un escenario de Derek. Derek es una persona que necesita crear un nuevo equipo y dar ciertas funcionalidades. Dijimos que necesita un planner, necesita un OneNote y necesita crear un archivo, y también necesita una aplicación de terceros. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crear un equipo. Vamos a hacer un clic aquí debajo, vamos a presionar crear un equipo desde cero. Vamos a elegir un equipo privado para que no cualquiera pueda unirse. Vamos a poner un nombre, equipo de ingeniería. Teams nos va a dar la opción de sumar miembros en este momento, si quisiéramos. En este caso vamos a sumar 2 miembros.
Desde aquí mismo también podría cambiar el tipo de membresía que tienen estos miembros, de ser miembro a ser propietario del equipo. Una vez que presionamos cerrar, el equipo aparece aquí. En este caso, el único canal que se crea por defecto se llama general. Como mencioné anteriormente, los canales es la forma en que los subequipos dentro de un proyecto puedan organizarse. Entonces vamos a crear dos canales nuevos. El primero se va a llamar control de calidad. Y el segundo canal se va a llamar investigación y desarrollo. Como mencionamos anteriormente, lo que tenemos que hacer es crear un planner y crear un OneNote para poder hacer más productiva la forma de trabajar del equipo. Entonces, esto lo vimos, acá tenemos la pestaña de conversaciones, hemos visto que aquí podemos administrar todos los archivos que puedan estar compartidos entre este canal, como es un equipo nuevo, la lista está vacía, pero vamos a presionar este signo más para poder agregar un planner. Vamos a elegir la aplicación Planner. Acá nos va a pedir que le pongamos un nombre al planner. Vamos a poner +D, planner. Vamos a presionar guardar. Como mencioné anteriormente, Planner es una aplicación donde nosotros podemos crear tareas, podemos asignarlas y podemos traquear el progreso. Acá ya lo tenemos abierto. En este caso tengo un único tablero que es pendiente. Podría agregar un segundo depósito que puede ser ongoing. Y ahora sí puedo agregar una tarea. Vamos a crear una tarea que es completar la documentación requerida, vamos a establecer una fecha de vencimiento y se la vamos a asignar a uno de los miembros del equipo. ¿Sí? Ahora bien, podría crear una segunda tarea, poner una fecha de vencimiento y asignársela a otra persona. Y ahora bien, Planner me permite directamente ir arrastrando las tareas para poder operar de una forma más ágil. Como dijimos anteriormente, nos queda agregar el OneNote para poder guardar las minutas de las reuniones que podemos tener. Nuevamente, vamos a agregar una nueva pestaña, vamos a elegir OneNote como aplicación. Por única vez nos va a pedir que le pongamos el nombre al bloque de notas que queremos generar. Vamos a poner I+D OneNote. Y mientras Teams termina de configurar, vamos a guardar. Aquí lo tenemos. Si ustedes conocen OneNote, se van a sentir familiarizados con la vista que van a ver en breve. La podemos ver. Está el OneNote ya creado con el bloque de notas minutas donde podemos empezar a registrar las minutas. Si venimos a conversaciones, vamos a ver que aquí se va a mostrar lo que hemos creado. Ya todos van a poder ver que se ha creado un planner, que se ha creado un OneNote y ahora me falta crear un archivo de Excel para poder colaborar con mi equipo. Vamos a ir a archivos, vamos a poner nuevo, hoja de cálculo. En este caso lo estoy creando, pero también ustedes podrían subir uno que ya esté creado, ¿no? Vamos a poner traqueo de propuestas. Vamos a crear, pongamos el nombre de fantasía. Y fíjense que Teams directamente me abre de forma embebida Excel Online para que yo ya pueda ir creando o agregando el contenido que quiera en este archivo de Excel. También podría desde aquí, presionando iniciar conversación, crear una conversación para alertar a los miembros de mi equipo a través de una mención que el archivo ya fue creado. De esta forma voy a cerrar el archivo de Excel y fíjense que dentro del tab de conversaciones aparece también que yo subí un archivo de Excel y la mención que yo le hice a Johnny y a Adele. Desde aquí haciendo un clic, el archivo de Excel también me abre, es decir, no tengo que ir a la lista, a la solapa archivos para poder verlo. Cierro aquí. Ahora bien, la última tarea que necesitaba completar Derek era poder agregar una aplicación de terceros.
Nuevamente vamos a agregar nueva pestaña y aquí podemos ver todas las aplicaciones que están disponibles para agregar. Ahora bien, si yo quiero entender un poquito más, ¿sí? ¿Para qué sirve esta aplicación? ¿Cómo operarla? ¿O cómo conectarla con algún sistema que yo puedo tener? Directamente puedo ir a la opción aplicaciones en la barra lateral y aquí voy a poder encontrar todas ellas organizadas por categorías, ¿sí? Y donde cada vez que yo haga clic en una de ellas me va a decir cuáles son los requerimientos para poder aplicar, para poder agregar esa aplicación al equipo que estaba generando anteriormente. Derek realmente logró que Teams trabajara para él y su equipo. Fue capaz de agregar aplicaciones complementarias de acuerdo a sus necesidades operativas, pudiendo construir integraciones con procesos de negocios o bien utilizar aplicaciones de terceros. Así que, ahora, ¿a dónde vamos desde aquí? Hoy hemos hablado de cómo ser capaz de comunicarse fácilmente con sus compañeros de trabajo, ahorrar tiempo mientras trabajan y colaboran en los equipos y ver cómo el trabajo en equipo y los proyectos se pueden gestionar en un espacio centralizado. Por último, hablemos sobre los siguientes pasos. Primero, le recomendamos que se registren para la siguiente sesión en nuestra lista de cursos, Introducción a Microsoft Teams, donde aprenderá los conceptos básicos del uso de Teams en términos de chat, llamada, reuniones y el uso de equipos y canales. Después de eso puede empezar enviando su primer chat, descargando su aplicación, la aplicación móvil desde su tienda de aplicaciones y comenzar a ser más productivo. Gracias por registrarse y asistir a nuestra sesión. Bienvenido a Teams. Que tenga un gran día.